Hola amigos, buenas noches. Un gran saludo muy afectuoso para todos los que nos acompañan en esta noche. Vamos a hablar sobre el tema liderazgo, que es uno de los temas favoritos de este servidor y sobre el cual hemos escrito, sobre el cual hemos reflexionado durante muchos años y lo hacemos con el fin de poder traer un poquito de ideas, un poco de reflexión para seguir en la misma línea y comentar sobre este tema que es un tema apasionante, un tema interesante y de manera particular puedo decir que es un tema sin el cual nada sucede en el mundo, a nivel familiar, a nivel de barrio, a nivel de comunidades, a nivel país, a nivel organizacional también. Es un tema que definitivamente nos atañe a todos de una o de otra forma. Y aunque, como les digo, hemos venido reflexionando y escribiendo y publicando sobre el tema, siempre es algo de lo que se puede aprender, siempre hay ideas que se pueden compartir y siempre está ese espacio para que podamos seguir creciendo y mejorando nuestras habilidades en el tema del liderazgo. Y hoy, pues precisamente, el título, pues quise hacer un título un poco divertido y era precisamente mencionar que el liderazgo ya no es lo que solía ser. Y esto lo digo ¿por qué? Porque conforme pasan los años, conforme van pasando las situaciones en el mundo, las cosas van cambiando. Ya no podemos hacer las cosas, gestionar las cosas, las formas, las actividades, los procesos, hablando a nivel organizacional, de la forma que lo hacíamos hace 30 años. El quedarnos estancados en formas, en prácticas antiguas, si cabe la palabra, equivaldría a que eventualmente hoy todavía estemos haciendo cheques firmados a mano, que no usemos las plataformas electrónicas de los bancos, por poner un caso, que no usemos internet, que no tengamos correo electrónico, que eventualmente usemos todavía máquinas de escribir. Esto de forma generalizada. El quedarnos atrás en muchas cosas, lo que implica es que no hemos avanzado, no hemos evolucionado, y nos estamos quedando rezagados, porque el mundo, la sociedad y las empresas, lo que el mercado demanda, va hacia la transformación y hacia la evolución a pasos agigantados cada día más. En algún momento, pues hemos comentado de que si trajéramos hoy día, no se puede hacer, pero si trajéramos hoy día a alguien que vivió décadas, siglos atrás, quedaría asombradísimo por el cambio que se está dando, ¿verdad? El cambio es permanente, es continuo, se va moviendo y nosotros no podemos quedarnos atrás. Y cuando hablamos de líderes, mucho menos nosotros. Nosotros somos los que menos podemos quedarnos atrás. No importa si usted es líder en su organización o si es líder en su comunidad, o si es uno de lo que yo llamo líderes emergentes, líderes informales, que eventualmente no tiene una posición jerárquica, tampoco la necesita para influir. No podemos quedarnos atrás. Hay que ir evolucionando, tenemos que ir conociendo nuevas formas de hacer las cosas y pues precisamente un poco en ese sentido va la reflexión del día de hoy. Y les agradezco muchísimo que me acompañen, es para mí todo un honor poder compartir estas reflexiones, lo hago desde la humildad, desde el sentimiento de que yo mismo estoy aprendiendo muchas cosas y precisamente pues por eso de lo que voy aprendiendo, de lo que voy leyendo, de lo que me voy encontrando, de lo que reflexiono muchísimas veces, es que comparto y es lo que vamos a conversar en esta tarde. Bueno, tarde, noche, en el momento que me vaya a ver. La reflexión así la titulé El liderazgo no es lo que solía ser. ¿Cómo era el liderazgo antes?
¿verdad? Yo siempre uso las figuras, es muy cajonero, es siempre mencionar un poco lo mismo, pero eran figuras de personas con traje entero, con corbata, con barba eventualmente. Incluso si no se tenía edad para hacer barba, los poquillos ahí, pelillos que le salían a uno, cuadros pegados en la pared, no el póster mío, ese no, cuadros de universidades, fotos con personas famosas eventualmente, presumir de viajes, presumir de títulos, oficinas cerrados, gente inaccesible eventualmente, que si te encontrabas al jefe era como wow, ¿verdad? Hoy vi al jefe. Es un poco a grandes rasgos y de forma muy generalizada lo que el liderazgo solía hacer, ¿verdad? Una estructura muy jerárquica, tipo pirámide, así para abajo. Hay una ilustración de unos pajaritos, ¿verdad? Algo así. Eso es básicamente lo que el liderazgo solía hacer. ¿Y por qué menciono también que es una charla sobre agilidad? Porque el concepto de agilidad, cuando lo aplicamos al liderazgo, viene y nos remueve. Es agarrar ese árbol, ¿verdad? Estructurado y jerárquico y hacerle así desde las bases y que se empiece a mover todo y que se empiece a caer lo que se tenga que caer y que se empiece a remover lo que hay que remover porque la sociedad, porque el entorno económico, porque las cosas ahora tienen que ser más ágiles. Ya no podemos quedarnos en esa estela de comodidad, de no sé cómo decirlo exactamente, ¿verdad? De que como yo tengo mis títulos y como yo tengo esta formación, listo, yo soy el líder y todos me hacen caso. Ya eso no, ya eso va quedando atrás. Obviamente no quiero desmeritar el tema de la formación, el tema de la experiencia, pero es que precisamente no podemos quedarnos solo con eso. Y es parte de lo que vamos a ir viendo ahora. Se podría decir, y es un poco aventurado y tal vez sea un poco incómodo, pero ahora al liderazgo le toca trabajar. Ya no le toca solo dar órdenes, ya no le toca solo mandar, no le toca solo decir, mira vos, mira vos, mira vos. Y ahora le toca trabajar al líder también. Y eso es un concepto interesante y es parte de lo que vamos a conversar hoy, ¿verdad? Las cositas que vamos a ir aprendiendo. Bien, el primer punto, vamos a tocar 4 puntos. El primero, el origen de la agilidad. Realmente es un concepto que se podría decir empezó rayando a finales del siglo pasado, iniciando este, ¿verdad? Es algo realmente reciente, que todavía va poco a poco estrechando o más bien ampliando sus alcances. Hay organizaciones tradicionales que se están abriendo al tema de agilidad. No es el tema mío precisamente hoy, pero la agilidad vino para quedarse. Y por eso es que los líderes también necesitamos estar con ese tema de aprender sobre agilidad y de qué manera llevarlo también a la práctica a nuestras empresas. Todo empieza en la lentitud de los procesos, ¿verdad? Por supuesto, es ese juego de palabras, ¿verdad? Lo ágil contra lo tradicional, lo lento, lo trabado. Por ahí es donde empieza el asunto. Y es que el proceso de agilidad, el concepto nace al darse cuenta que en muchísimas ocasiones eran los mandos intermedios, ¿se acuerdan? La estructura jerárquica, los mandos por ahí intermedios, los que hacían frenar las iniciativas, los que entorpecían la comunicación, perdón, los que frenaban todos los procesos, las iniciativas, la creatividad, las sugerencias eventualmente de las personas que estaban abajo de ellos, frenaban la comunicación, la entorpecían, metían ruido en la comunicación que venía de arriba. No vamos a satanizar a los pobres mandos medios, pero definitivamente estaban trayendo problemas. Entonces
el tema agilidad nace por ello, nace por empezar a eliminar obstáculos, ¿verdad? Es un concepto que nace o se va desarrollando a partir del nacimiento de startups, de estas empresas de rápido crecimiento, de crecimiento muy exponencial, muy ligadas en ocasiones a temas tecnológicos, pero sin embargo es un concepto que podemos traer a organizaciones que no tienen que ver necesariamente con tecnología, pero que necesitan de una u otra forma agilizar sus procesos. Es un estilo de liderazgo, ya cuando hablamos de liderazgo ágil, que nos ayuda a eliminar obstáculos, a empezar a recortar, a meter tijera donde es necesario, ¿verdad? Elimina esos obstáculos que hay, que nacen, que surgen por la tradición, por la burocracia, de estandarizar procesos, de llevar controles, de esa necesidad de hacer las cosas como se hacían antes. Por eso es que ya el liderazgo no es lo que solía ser, ¿verdad? Muchas organizaciones, como les digo, en especial las tradicionales, las de muchísimos años, las que son muy grandes, se suelen empantanar en temas de burocracia, ¿verdad? Y muchas de las decisiones importantes se toman arriba, prácticamente todas. Al pasar por ahí, por ese entramado organizacional, se pierde, se mete ruido, se entorpecen los procesos. Las organizaciones terminan respondiendo muy, muy lento a las demandas del mercado, a las demandas de la sociedad. Y eso, todos lo sabemos, es un problema serio. ¿Por qué? Porque la empresa va quedando rezagada, se va perdiendo el tema de utilidades, que hay que ser honesto, las organizaciones deben velar también por el tema de sus utilidades, porque de ahí se pagan salarios, porque de ahí se generan nuevos negocios, porque de allí pues eventualmente se puede apoyar también a la sociedad por medio de un programa de responsabilidad social empresarial. Si la empresa no evoluciona rápido, se puede quedar empantanada y puede precisamente provocar que en algún momento pues haya que cerrarla o haya que tomar decisiones económicas dolorosas y difíciles, y eso trae costos también adicionales, trae una curva de aprendizaje larguísima, se pierde mucho en el camino. Entonces, por eso es necesario que las empresas empiecen a pensar de forma ágil, y por eso los líderes también, porque muchas veces sucede, mandamos a capacitación a todos, pero los líderes se mantienen empantanados en una forma de hacer las cosas como se hacían hace 20, 30 años. El tema de agilidad debe empezar necesariamente por el liderazgo, debe empezar necesariamente por la parte superior de la organización, donde se toman las decisiones. Y a partir de ahí, ir hacia abajo, ¿verdad? Empezar a recortar, a eliminar obstáculos, a eliminar burocracia, a evolucionar de forma muy rápida. ¿Qué papel juegan los líderes acá? ¿Cómo es un líder ágil? Hay algunos conceptos, los vamos a ir viendo. Son interesantes, ¿verdad? Porque son personas que se salen un poco de lo común, son personas que quieren hacer las cosas diferente, que eso es muy importante, y son personas, como lo vamos a ver acá y vamos a ir viendo una por una, que tienen el deseo de ser diferentes, que tienen el deseo de hacer las cosas diferentes, que tienen el deseo de cambiar las cosas. Entonces son personas que son equilibrados en todas las áreas de su vida. O sea, no es la persona que llega desde las 7 de la mañana y son las 7 de la noche y todo esto en la oficina. Y no, son personas que saben que tienen una vida, tienen familia, tienen hijos, tienen pareja, tienen hermanos, tienen padres, tienen amigos, tienen sus hobbies, practican deporte, tienen sus habilidades artísticas, las buscan desarrollar, les gusta ir a conciertos. No es una persona que vive entregado a la organización, a la empresa, porque eso ya va quedando atrás. Eso se solía hacer antes. Ya un líder ágil no, un líder ágil sabe que tiene vida y que tiene que vivirla, ¿verdad?
esa famosa frase de consígase una vida y úsela. Bueno, el líder ágil la tiene, ¿verdad? También es una persona que co-crea posibilidades. Ya no es solo el líder el que hace las cosas, no solo el líder al que se le ocurren las buenas ideas. Ya no es solo esa persona así, ¿verdad? Ya no es el líder que tiene fotos con personajes famosos y listo. No es el líder que pone fotos en su oficina con su equipo de trabajo, con sus compañeros, con sus colegas. Ese cambio es brutal eventualmente, ¿verdad? Y dice mucho, comunica mucho, ¿verdad? Cuando solo las fotos con los personajes famosos o gente así, es como levantar un muro, ¿verdad? Como yo soy importantísimo y ustedes no. Entonces, el co-crear posibilidades implica que el líder está inmerso en la vida diaria, en la organización, con sus colegas, con sus subordinados, con sus jefes eventualmente. Entonces, es crear posibilidades todos juntos, no solo él. La mirada puesta en el desafío, y aquí es importante, es la mirada puesta en el desafío que hay, en lo que tenemos que hacer, en las labores. Pero en las labores, ¿dónde estamos creando posibilidades? ¿Verdad? No en fijarse a ver si llegó 2 minutos tarde o si aquel tiene no sé, un botón de la camisa desabotonado. No perderse en esas pequeñeces, ¿verdad? El famoso micromanagement, ¿verdad? No quedarse ahí, ¿verdad? Sino que la mirada está puesta en el desafío. Además va por adelantado, piensa por adelantado. Yo recuerdo hace muchos años, recientemente cumplí un montón de años casi, 28 años de haber sacado mi licencia de conducir carro. Y, y recuerdo que un taxista alguna vez me dio un consejo que todavía me acuerdo. Él siempre decía, maneje 400 metros adelante donde usted va. Eso quiere decir que si yo voy manejando acá, mi mirada tiene que ir puesta 400 metros adelante lo que va a pasar, ¿verdad? En semáforos, en cruces, en los carriles de la calle, peatones, motos, bicis, trailers, buses, todo, ¿verdad? Maneje 400 metros adelante. Fue el consejo que todavía, como les digo, me acuerdo. Y los líderes también. ¿Por qué? Porque esto habla de visión. Piensan por adelantado, van anticipando escenarios, van anticipando situaciones y se busca trabajar en ese sentido. Que las sorpresas, bueno, minimizarlas, porque no podemos eliminar la incertidumbre, la volatilidad, no podemos eliminar esa incertidumbre que hay, pero podemos irnos preparando eventualmente. Están obsesionados con ganar, pero no es obsesión enfermiza, sino que si entro a jugar es porque quiero ganar. Si entramos a este proceso es porque queremos salir bien. Es esa obsesión sana, diría yo, de querer ganar, de querer que nos vaya bien. Y ojo que en ocasiones no es ni siquiera ganarle a nadie o ganarle a alguna otra empresa, sino que sencillamente el proyecto que arrancamos, lo que estamos haciendo, vamos a ganar, nos va a ir bien. Busca la excelencia. Y eso es muy diferente al buscar la perfección, que la perfección no la vamos a conseguir nunca, pero entonces buscamos lo que podemos hacer, lo hacemos con excelencia, lo hacemos bien. Gestiona la adversidad, eso es un poquito también el haberse adelantado. Cuando lleguen las situaciones difíciles, los buscamos gestionarla de la mejor manera, buscando salidas, buscando el bien común. Y en última instancia, pues hay que entender que habrá que tomar ciertas decisiones, pero lo hacemos desde la empatía, desde la tolerancia bien practicada, ¿verdad? Escuchando todos los puntos de vista, no solo el que a mí me gusta, sino todo, y busca gestionar de la mejor manera. Están enfocados en hacer la diferencia, porque ya el liderazgo no es lo que solía ser antes. Ya buscamos hacer las cosas diferentes. No importa si el jefe mío, no importa si yo lo aprendí en la universidad o si lo leí en este libro. Ahora hacemos las cosas diferente. Hacemos la diferencia, no solo en los procesos, no solo en las actividades,
sino también en la vida de las personas. Sabe que el detonador está en las emociones, y en la charla anterior sobre motivación, que la pueden encontrar también acá en el canal mío de YouTube o en mi Facebook, vimos que las emociones juegan un papel importantísimo en esto. Cuando gestionamos las emociones de forma que sean emociones positivas, emociones que refuercen un comportamiento bueno, vamos ganando, llevamos ventaja. Entonces, es importante esto, gestionar también las emociones de tal forma que nos produzcan estados de ánimo y nos generen resultados y acciones que vayan a ser de bien para todos nosotros. Hace que las cosas sucedan. Y eso es importantísimo, el hacer que las cosas sucedan. Una característica de un buen líder es que da resultados, ¿verdad? Por eso decía ahora a los líderes nos toca trabajar, ¿verdad? Ya no es solo sentarnos y el dar órdenes. Hagan esto, hagan lo otro, por allá, por aquí. Y yo muy tranquilo, ¿verdad? Solo pensando tal vez en una parte muy estratégica. No, ahora nos toca trabajar. Ahora nos toca hacer las cosas también a nosotros, involucrarnos. El poder está en su palabra. Y esto, para que la palabra de uno sea creíble, sea respetada, hay que ganarse. Y no nos lo ganamos imponiendo, no nos ganamos el respeto amenazando, no nos ganamos el respeto de ninguna otra forma que no sea influyendo positivamente en las personas. Entonces esto es importante. Queremos que nuestro poder sea nuestra palabra, ¿verdad? Hay que ganarnos ese respeto. Y es importante, no se aferra, por el contrario, reaprende. Cuando hablamos de estar obsesionados por ganar, implica que en ocasiones hay que cambiar el rumbo. La meta es la misma, la meta no cambia, pero hay que cambiar métodos, hay que cambiar el camino, hay que cambiar las formas a veces de hacer las cosas. No nos aferramos, no pasamos 30 años haciendo lo mismo sin obtener un resultado que sea sostenible en el tiempo. Si las cosas no funcionan, no pasa nada porque demos vuelta o hagamos otro caminito o que hagamos las cosas diferentes. Estas son las características de un líder ágil. Ahora traigámoslo a la empresa, y es que necesita obligatoriamente transformar su entorno empresarial. Ya las empresas, si bien es cierto, necesitan, como decía ahora yo, su parte de utilidades, su parte de crecimiento económico, de sostenibilidad económica, pues ya no es lo único, ya no es lo único. Y eso es algo también de lo que ha cambiado. ¿Ya? Yo decía, ya el liderazgo no es lo que solía ser, ¿verdad? Hoy puede ser un mapa del liderazgo ágil en la empresa. Bueno, estas son algunas propuestas. El propósito, hay que entender, ¿verdad? Que el propósito de una persona es experimentar la vida desde la plenitud, desde todo. No es solo en la empresa. No es que la empresa, porque yo le pago, tiene que ser feliz y agradecido. Eso ya no. Sino que la persona tiene que ser, experimentar la vida con sus altas y sus bajas, por supuesto, desde la plenitud, desde todas las áreas de su vida. Esto es ir más allá de buscar solo la felicidad, porque la felicidad, si es el dinero, lo que la gente cree que va a dar la felicidad, pues no habrá, no hay una cantidad de dinero suficiente para hacer feliz a una persona. ¿Por qué? Porque siempre vamos a querer más. Igual cosas. Entonces hay que experimentar la vida desde la plenitud. Hay que entender que todos nuestros colaboradores, nuestros empleados, la gente que trabaja con nosotros en una organización, tiene que descubrir esto, tiene que vivir esto. Y nosotros también tenemos que facilitar un entorno donde la parte profesional de la persona también signifique experimentar la vida y que sea parte de su plenitud, que sea algo que les llene, que les satisfaga, que los haga felices. O más bien, ¿verdad? Que los tenga satisfechos, ¿verdad? La felicidad dentro de lo que cabe acá. No como un fin, ¿verdad?
Hay que entender esto. Entonces, por eso necesitamos estructurar y diseñar organizaciones que también faciliten este entorno. El propósito del líder, el número 2, es construir un equipo que co-cree valor al cliente más que resultados. ¿Por qué? Porque los resultados, para alcanzar una meta de ventas, para alcanzar un equilibrio en un estado financiero o algo, realmente puede llegar a conducir a prácticas desagradables, deshonestas, corruptas. Ejemplos sobran en el mundo. Cuando el tema de resultados, el tema de ganancias pasa a ser el primer lugar o el exclusivo, eso conduce, ¿verdad?, a muchas situaciones donde se sale todo de control, ¿verdad? Y los escenarios pueden ser peores, ¿verdad? Entonces, en lugar de lo que decíamos el punto 1, ¿verdad?, de que la empresa sea un lugar de crecimiento, de formación profesional, de desarrollo, de buscar la plenitud de la persona, mientras está allí, pasa a ser que terminamos corrompiendo a la persona. ¿Por qué? Porque la necesidad de obtener resultados es tal que construimos una cultura que facilite esas cosas, ese tipo de pensamiento. Y eso ha sucedido. Los escándalos a nivel mundial en grandes corporaciones e incluso en nuestros países pequeñitos, ¿verdad?, y tercer mundo, pues la corrupción pasa a ser lo mismo. Construimos una sociedad, construimos un entorno empresarial, profesional, donde buscamos resultados para la empresa y para la misma persona. Entonces hablamos mucho de derechos y que lo mío, de que yo me lo gané y para ganarlo entonces, para perpetuarlo, terminamos ejerciendo prácticas corruptas. Entonces, hay que intentar a nivel organizacional, y es responsabilidad del líder, construir un equipo en primera instancia, no tener un grupo de gente, sino construir un equipo que además co-cree valor al cliente. Entonces, eso es como fidelizar al cliente. Eso es como dejarnos al cliente que nos compre una, otra, o que se quede con nosotros. Eso en el entorno actual es difícil, es bien difícil, porque ahora la gente compra informada y la gente busca los servicios bien informados y te escanean en redes sociales. Nos pasa a los profesionales y le pasa a las empresas también. Entonces, cuando le creamos valor al cliente, más que pensar nosotros en nuestras ganancias a nivel interno de la empresa, entonces realmente estamos creando algo bueno. Estamos siendo ágiles y estamos siendo buenos líderes también. El punto número 3, el propósito de ese equipo que creamos es hacer la diferencia al co-crear valor al cliente, más que dar resultados. ¿Por qué? Porque caemos nuevamente a lo mismo. Cuando nos enfocamos en resultados o solo ganancias, podemos caer en prácticas que son poco éticas, son corruptas, son deshonestas. Entonces, lo importante es esto, lo importante es co-crear valor al cliente. Y aquí hablamos a nivel empresa. Eso definitivamente nos lleva a mejoras para el equipo de trabajo, a un crecimiento, a posibilidades que a veces ni ellos mismos se imaginan. Es empujarlos a lograr cosas que ellos son capaces de hacer y que a veces no saben. ¿Por qué? Porque no ha habido un liderazgo que desarrolle ese tipo de habilidades, de competencias en ellos. El punto número 4, la empresa es un espacio de co-creación más que un lugar físico o una razón social. Y esto lo vemos ahora con el tema del trabajo remoto y muchas cosas. Más que algo físico, más que una oficina, más que una razón social, es un espacio donde podemos co-crear todos juntos, tanto líderes como los que trabajan allí, desde el que tiene el puesto más alto, desde el que tiene la formación más alta, hasta el compañero de formación más humilde, lo que llamamos a veces los operativos.
Bueno, ellos también tienen capacidades, tienen ideas, tienen innovación. Qué bonito crear que el liderazgo genere un espacio donde todos puedan co-crear. Y al final de cuentas, el propósito de la humanidad, ya hablamos, puede sonar un poco místico, pero siempre es algo importante que lo tengamos presente, porque las empresas están formadas por personas. Entonces, el propósito de todos es proteger la vida. Y cuando hablamos de proteger la vida, hablamos de cuidarnos entre nosotros, de respetarnos entre nosotros, de darnos el valor que tenemos, esto desde la concepción de la vida, y yo sé que es un tema espinoso, pero no importa. Desde la concepción, todos somos valiosos. Entonces, es proteger la vida, es cuidarnos entre todos. Ese es el propósito de la humanidad. Y nos pusieron en este planeta, no fue que llegamos por azar o un meteoro, nos pusieron en este planeta para cuidarlo. ¿Por qué? Porque es un espacio creado para albergar la vida. Aquí ya es un tema a veces teológico, pero definitivamente hay algo detrás de la singularidad del planeta Tierra, donde podemos vivir, donde hay la vida que conocemos, tal y como la conocemos, con sus altas, con sus bajas, con todos sus problemas, sus situaciones, pero eso es parte de lo que tenemos que tener presente ahora. Nosotros, desde las empresas, desde nuestro liderazgo, a veces informal, a veces no reconocido, pero es algo que tenemos que seguir cuidando, es algo que tenemos que seguir generando. Esos espacios para cuidar la vida, para respetarnos unos a otros y para co-crear opciones, espacios de crecimiento donde todos lleguemos, como decía el punto 1, a experimentar la vida desde la plenitud. Pero para eso se requiere mucho trabajo, es cierto, pero son cosas que podemos hacer, son cosas donde podemos llegar y donde definitivamente podemos hacer la diferencia. Y ahora bien, ¿cómo es un líder ágil? Lo vamos a sacar un poquito de la empresa, pero vamos a dejarlo por ahí también. ¿Cómo es un líder ágil en el contexto actual? Ahí se me quedó una frase en inglés de la presentación. Para lograr un cambio es importante tener visión, que haya habilidades, que haya incentivos, que haya recursos y que haya un plan de acción. En el entorno complejo en que vivimos ahora, ¿se acuerdan? Volátil, incierto, cambiante, antiguo, el famoso entorno VUCA. Estos pasos, tener esto presente, nos va a ayudar a generar cambios. Y eso incluso podemos extrapolarlo, traerlo a la vida de cada uno de nosotros. Cuando hay visión, le sumamos habilidades, le sumamos incentivos, le sumamos recursos y le sumamos un plan de acción, hay cambio. Ese es el entorno ideal. Esos son los ingredientes ideales para el cambio. Ideales y necesarios. ¿Qué pasa cuando no hay visión? Cuando no hay visión, hay confusión, porque tenemos habilidades, tenemos incentivos, tenemos recursos, tenemos un plan de acción, pero no sabemos por dónde vamos. Entonces, cualquier camino puede ser bueno. Y de todos esos, cualquier camino, ¿para dónde nos vamos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Después, la ansiedad también se produce. ¿Por qué? Porque tenemos visión, tenemos incentivos, tenemos recursos, tenemos un plan de acción, pero no tenemos habilidades. Entonces, como no estamos preparados, eso nos genera ansiedad. Y la ansiedad es parte de esas emociones, ¿verdad? O un resultado de una emoción mal gestionada que nos traba, que nos pone de mal humor, que nos pone las cosas difíciles y se las ponemos a los demás. Creo que todos alguna vez hemos visto una persona ansiosa o hemos estado ahí en ese papel también. Es complicado, es difícil, ¿verdad? Porque no hay certezas y todo es un miedo y un susto y es complicado, ¿verdad? Cuando tenemos visión, cuando tenemos habilidades, cuando tenemos recursos, cuando tenemos plan de acción, pero no hay incentivos, entonces hay resistencia.
¿Por qué? Porque es casi una obligación. Porque es como ponerle la pistolita ahí, vaya, haga. Y eso es complicado. Y eso no funciona en un entorno como el actual. Si necesitamos y queremos gestionar la complejidad que hay ahora, los cambios difíciles que hay ahora, y queremos evitar la resistencia, pues también hay que involucrar incentivos. La frustración aparece cuando hay todo menos recursos. Tenemos la visión, las habilidades, los incentivos, tenemos un plan de acción buenísimo, pero no hay recursos. Y eso frustra. ¿Por qué? Porque hay un trabajo de planeación, hay un trabajo detrás que se hizo y llegamos a un punto donde no podemos porque no hay recursos. Entonces es importante también que los líderes ágiles, aprendamos a gestionar el tema de los recursos. Y las salidas en falso, que también son dolorosas, son frustrantes. Tenemos todo, visión, habilidades, incentivos, recursos, pero no tenemos un plan de acción. Entonces nada más nos lanzamos. Es aquel ganador de lotería que se pega el premio y en 2 años está en una situación peor de como estaba cuando se ganó el premio. Fue una salida en falso y en esos casos particulares un derroche innecesario y lastimoso porque no hubo un plan de acción, no hubo un desarrollo de ideas y bueno, vamos a ir por acá y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer este presupuesto. Esa salida es en falso. Entonces es importante también que los líderes ágiles dentro de la excelencia, dentro del querer hacer la diferencia, dentro del querer transformar el mundo y eliminar muchísimas de las cosas, de los obstáculos que hay por ahí en la vida en ocasiones y nos las ponen difíciles, es importante que tengamos este cuadro por allí presente. Cuando queremos realmente lograr un cambio y duradero en el tiempo, es necesario echar mano de visión, sumar habilidades, sumar incentivos, sumar recursos y sumar un plan de acción. Por eso decía que ahora los líderes ágiles nos toca trabajar. Ya no es hacer las cosas como se solía hacer antes, es que siempre lo hemos hecho así, es que yo soy así, no puedo cambiar, ya eso ya va quedando atrás, ya eso ya no puede ser. Por eso hoy hablábamos y hoy reflexionamos en que el liderazgo ya no es lo que solía ser, ya no podemos quedarnos estancados en las formas como se hacían antes, porque como les digo, es habernos quedado trabajando nuestros documentos con una máquina de escribir y tener que mandar al muchacho mensajero al banco a hacer todos los pagos y todos los trámites y con el peligro que representa mandarlo con un montón de dinero en efectivo por la ciudad al banco. Ya no podemos quedarnos atrapados en las formas de hacer las cosas como se solía hacer antes y por eso la reflexión de hoy. Les agradezco muchísimo, ojalá que algo de esta reflexión nos ayude, como les digo, la comparto desde un punto de vista también de aprendiz, de alguien que le gusta el tema liderazgo, de alguien que está aprendiendo, de alguien que desea compartir también un poco de lo que va aprendiendo. Por ahí está en pantalla la información de contacto de este servidor para poder ampliar los detalles, para poder compartir sobre el tema y algunos otros también que vamos por ahí desarrollando. Recordarles que pueden suscribirse al newsletter. Todas las semanas escribimos una reflexión pequeña sobre el liderazgo directamente que le llega a su correo electrónico. Por ahí están las redes sociales, por ahí tenemos también el podcast. Hay muchas formas de estar en contacto y pues por supuesto también nuestras publicaciones y artículos por ahí que compartimos. Para todos desearles lo mejor, ojalá vayamos dando pasos en la vida para volvernos ágiles, para volvernos personas que logremos hacer un cambio en nuestras empresas, en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras comunidades y que adoptemos este enfoque de liderazgo ágil. No es muy antiguo, es reciente, pero definitivamente es una gran ayuda para todos aquellos que estamos por ahí en
en búsqueda de hacer mejor las cosas, de hacer una diferencia y que podamos, por medio de nuestras acciones, hacer una diferencia también en la vida de los demás. Les mando a todos un gran abrazo. Nos vemos y escuchamos en una pronta ocasión. Hasta pronto.